Hola, uy, qué pelo. Ya ni la coleta me sé hacer. Bueno, estamos con Linda Goodman y voy a leer Piscis Piscis y estamos en la página 962, por si tenéis el libro. Piscis es para los dos, porque da igual que sea hombre o mujer. Agua mutable negativo, regido por Neptuno, símbolo el pez y las fuerzas son nocturnas y femenino. La relación Piscis-Piscis en general. Se reunieron alrededor de él. Todos los ojos eludieron lo que estaba subiendo a bordo. No habían pensado en combatirlo. Era el destino. Cuando 4 peces están implicados en cualquier tipo de asociación conjunta, cada persona Piscis representa a 2 peces que nadan en direcciones opuestas, pueden optar entre varias formas de comportamiento. Ambos pueden perderse en la evasión eufórica de las drogas o el alcohol. Pueden hacerse exquisitamente creativos en muchos tipos de actividad recíproca, que van desde las artes hasta la arquitectura. Pueden explorar lugares como Oz y el País de las Maravillas. Pueden asociarse para educar pacientemente y sensiblemente a cardúmenes de pequeños alevines o sencillamente pueden nadar y confraternizar eludiendo las algas, trabando amistad con los tiburones, conversando con los delfines, saludando alegremente a las gaviotas que los sobrevuelan, retozando entre las olas y jugando al escondite entre ellos. Las alternativas son más o menos las mismas que cuando los otros dos signos de agua están implicados en este tipo de influencia de la configuración de signos solares 1-1, aunque normalmente esta no es tan intensa como la vibración de Escorpión, ni tan materialista ni posesiva como la doble vibración de Cáncer. El signo solar Piscis lleva implícitas ciertas dosis de suavidad y placidez que pueden mitigar en diversa medida la vitalidad de su motivación y de su acción consiguiente. En general, los Piscis son extraordinariamente sensibles o telepáticos, aunque a menudo esta cualidad se manifiesta en forma pasiva. Él o la pez depende de los sueños, la intuición y las impresiones instantáneas en su vida cotidiana y personal. A veces les faltan el empuje y la energía que crea a los místicos, que son también grandes líderes. Piscis prefiere irradiar su luz silenciosamente entre bastidores. Albert Einstein y Rudolf Steiner, ambos Piscis, tenían presentes en sus natividades otras poderosas configuraciones planetarias que diluyeron considerablemente la naturaleza soñadora remolona de su signo solar y los convirtieron en visionarios prácticos. Dos Piscis siempre deben tener conciencia de los diversos aspectos del polo negativo del legado telepático que les dejó Neptuno: desvaríos, falsas ilusiones, quimeras ociosas y el autoengaño, así como la sutil tentación de descarriar de alguna manera a los demás. El destino individual y la suerte de su asociación dependerá mucho de los signos lunares de los dos peces. Si el intercambio Sol-Luna entre sus natividades es favorable, les resultará fácil convivir armónicamente. Si no lo es, deberán estar muy alertas para no ahogar recíprocamente su espíritu de iniciativa y su ambición. Un paréntesis. Clásicamente el signo que rige a Piscis no es Neptuno, es Júpiter. Sigo. Hay muchas probabilidades de que de cuando en cuando pasen por trances de reyertas mezquinas, enfado e irritabilidad, pero en general no tendrán el tiempo de dificultades que experimentan con otros signos solares, como Géminis y Sagitario, por ejemplo, para comprender sus respectivas naturalezas básicas. Los regidos por Neptuno no solo comprenden fácilmente sus respectivos secretos y sus personalidades esquivas, sino que también manifiestan una compasión instintiva por sus respectivas penas y aflicciones. Es raro que dos peces que se encuentran no capten casi inmediatamente esta empatía, cualesquiera que sean las otras posiciones planetarias de sus cartas natales. Todas las asociaciones 1-1
Todas las asociaciones 1-1 experimentan la misma familiaridad mutua, pero ninguna de ellas la capta tan rápida y profundamente como Piscis y Piscis, con la posible excepción de una pareja de escorpiones. Estos dos gravitan el uno hacia el otro de manera natural y fácil. Se conocerán a menudo en la playa o en torno de una bebida, ya se trate de un vaso de Perrier o de algo más fuerte. Por supuesto, también pueden encontrarse en una sala de conciertos, en el parque, en un hospital, en la oficina de un periódico, en el teatro, en un convento, en un monasterio o en un laboratorio científico, consagrados a cualquier tipo de ocupación o carrera que le permita suministrar a Piscis alguna forma de servicio creativo a los demás, aunque solo se trate de entretenerlos con la mínima autoridad necesaria y la máxima libertad posible. Por lo general, los Piscis son exteriormente afables, suaves en el hablar y complacientes. No son perfectos y tienen sus malos momentos, pero habitualmente los peces no son propensos a convertir un agravio menor en un casus belli. Soportan sus problemas con bastante jovialidad y despreocupación. Y cuando la carga se hace demasiado pesada, los peces tienden a dejar caer el problema y a alejarse sencillamente de él, en lugar de encarnizarse inútilmente luchando contra el destino o contra lo que interpretan como inevitable. Para comprobar la característica de acomodación que está tan implantada en la naturaleza de Neptuno, verificad el índice de este libro. Notaréis que todos los otros signos solares figuran enumerados en columnas cada vez más breves. Como Piscis es el último signo abordado en el análisis de compatibilidad de todas las asociaciones anteriores, cuando llegué a las compatibilidades de Piscis, mientras daba el toque final a los títulos, quedó en claro que solo podría contener un capítulo, el de Piscis-Piscis, pues todas las otras relaciones de Piscis ya habían sido analizadas al final de cada una de las secciones de los otros 11 signos solares precedentes. Claro, porque antes era Aries-Piscis, Tauro-Piscis, Géminis-Piscis. Como no quería ofender a mis lectores regidos por Neptuno, ensayé varios cambios de formato para rectificar este maltrato al pobre pez. Pero cada modificación que intentaba introducir creaba confusión respecto de la totalidad de los 12 signos solares. Por fin resolví dejar las cosas en su natural orden astrológico y comprendí que los Piscis no se inmutarían. El manso Piscis medio espera ser el último, tener menos, recibir el trozo más pequeño del pastel y ser el único de la multitud cuya cabeza es la más favorecida por una bandada de palomas que vuelan a baja altura. Creedme, posiblemente los Piscis se pondrían nerviosos si se vieran que les dedican una sección íntegra de 12 capítulos. Los peces se sentirán más seguros cuando descubran que están escondidos, como de costumbre, entre los otros 12 signos solares, en razón de los cuales a los restantes lectores les resulta difícil encontrar sus asociaciones individuales de compatibilidad con otros signos. Les gusta que sea así. Todos sus amigos tendrán problemas para localizarlos y averiguar cómo se llevaban con la gente. ¿No es cierto, Piscis? Pero sabréis dónde buscaros a vosotros mismos, aunque todos los demás puedan pasaros por alto. Como siempre, ¿verdad? ¿No os ofusca ser los últimos como lo mínimo, en lugar de los primeros con lo máximo? Porque recordáis la advertencia bíblica de que primeros serán postreros y postreros primeros. Para ser justos con las feministas, será mejor decir primeros y primeras serán postreros y postreras y postreros y postreras primeros y primeras. ¿Y cuál era la otra apología de Piscis incluida en el Nuevo Testamento? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pobres almas de Neptuno, si algún día heredaran la tierra, probablemente los impuestos a la herencia les reducirían hasta dejarles solo el gusto del Bronx y quizá una pequeña tajada de Siberia. Tenemos el caso de un famoso cantante de rock Piscis de Indiana, no lo abochornaré dando su nombre, pues ya tiene suficientes problemas, que durante su primera presentación en televisión, después del panegírico del anunciador y los hurras del público, empezó a tocar y a cantar su melodía más popular y al cabo de los 2 primeros acordes dejó caer la púa en el hueco de la guitarra. Afortunadamente, el espectáculo se grababa en videotape. Estas son las cosas que les suceden a menudo a los peces. Los hombres, mujeres y niños Piscis son descuidados
a menudo por sus amigos, vecinos, parientes y socios, y a veces incluso por sus amantes y consortes. Pero realmente no tenéis por qué compadecerlos. En verdad, prefieren disfrutar de lo que sucede alrededor de ellos mientras pasan inadvertidos. Piscis es deliberadamente modesto. Estos dos no acostumbran a enarbolar grandes pancartas con la leyenda «Aquí estoy», escrita en llamativas letras rojas y amarillas. Odian usar tarjetas de identificación en las convenciones y, por tanto, es fácil que una pareja de Piscis pase casi totalmente inadvertida en una habitación atestada de gente, excepto, claro está, cuando uno de ellos dos se embriaga con un exceso de tequila y derriba el acuario o los helechos plantados en tiestos. Entonces, el infortunado pez se ruboriza y sufre un acceso de vergüenza aguda, no por su borrachera o su torpeza, sino porque ha atraído demasiada atención indeseada. Hay bastantes Piscis que están en primer plano por la profesión que han elegido, pero nunca disfrutan realmente de ello. Y nunca conocí a un pez que se quejara porque no estaba en primer plano. Siempre debéis pensar en el símbolo del signo, que en el caso de Piscis es el pez de la naturaleza. ¿Os parece posible que la trucha, el salmón o cualquier otro tipo de pez salte fuera del agua solo para llamar la atención? No es extraño que se escondan cuando hay tantos pescadores dispuestos a clavarles un doloroso anzuelo en la boca, para luego dejarlos morir lentamente en un cesto boqueando mientras os dicen que eso no importa, porque el pez es un animal de sangre fría. Cualquiera que haya visto cómo un pescado se retuerce al agonizar se preguntará qué clase de mentalidad tienes quienes argumentan que esta criatura no experimenta sufrimientos ni terror. El animal de sangre fría es el pescador, aunque tal vez no sea deliberadamente cruel. En la naturaleza no todos los sistemas nerviosos son idénticos, pero la voluntad de vivir sí es común a todos, merced a un tipo de conciencia que los seres humanos desconocen, aunque quizás es muy afín por su grado de percepción. ¿Quién sabe? Ciertamente no los científicos, cazadores o pescadores insensibles. Como Piscis, junto con Escorpión y Sagitario, están Como Piscis, junto con Escorpión y Sagitario, está inseparablemente ligado, desde el punto de vista astrológico, a la religión, o, para decirlo con más precisión, a la verdad espiritual. Este capítulo, dedicado a Piscis, es el lugar ideal para recordarle al lector que Jesús no era, como algunos creen erróneamente, un pescador. Jesús era carpintero como su padre. En la realidad, no en la ficción, alejó a la mayoría de sus discípulos de la pesca y les prometió convertirlos en cambio en pescadores de hombres, y también de mujeres, por supuesto, pero la Biblia está impregnada de machismo. El nazareno no era ni remotamente machista, pero carecía de control sobre quienes escribían acerca de él, especialmente sobre aquellos que alteraron las diversas crónicas de su apostolado en los siglos posteriores. Tal como lo confirman los asertos de los profetas y los rollos del Mar Muerto descubiertos y traducidos en época más reciente, Jesús no solo estaba muy versado en astrología, sino que dijo: «No busquéis la ley en vuestras escrituras, porque la ley es vida, en tanto que la escritura está muerta. En verdad os digo, Moisés no recibió sus leyes de Dios por escrito, sino a través de la palabra viva». Algunos manuscritos poco conocidos del Nuevo Testamento que descansan en la Biblioteca del Vaticano en Roma también contienen textos que remontan a los primeros siglos del cristianismo, con escritos que se refieren a palabras por lo demás inaccesibles de Jesús como estas: «Porque en verdad os digo, todo lo que vive sobre la tierra procede de una madre. Por tanto, quien mata, mata a su hermano, y a ese le volverá la espada de la madre terrenal, y lo apartará de sus pechos vivificantes. No matéis ni comáis la carne de vuestra presa inocente, pues este es el camino del sufrimiento que conduce a la muerte. Pero respetad la voluntad de Dios, para que sus ángeles os sirvan en el camino de la vida. Obedeced pues las palabras de Dios. Mirad, os he dado toda hierba portadora de semilla en la cual está el fruto de un árbol. Productor de semilla, a vosotros os servirá el lugar de carne». Llama la atención el cúmulo de verdades y sabiduría que está encerrado en la Biblioteca del Vaticano y que, sin embargo, no se esparce entre las multitudes cuyo espíritu está hambriento y sediento. Pero debemos agradecer que por lo menos se permita que los estudiosos e inquietos tengan acceso a la verdad.
Por esto la Iglesia católica se merece una refulgente estrella de oro. Parece paradójico que enseñe falacias entretejidas con verdades, al mismo tiempo que permite investigar la verdad silenciada. Pero en lugar de cuestionarla, agradezcámosle estas bienaventuranzas para que no nos las niegue. La presunción de que Jesús, el mismo que inauguró la era de Piscis, la era del pez, compartió banquetes de carne, incluidas carne de pez, no es menos que una blasfemia cuando se la coteja con sus auténticas enseñanzas de amor y vida. Las historias falsas divulgadas a lo largo de los siglos por los correctores del Evangelio han profanado durante demasiado tiempo el mensaje del sencillo carpintero. Ciertamente la ética del Galileo no era menos virtuosa y compasiva que la de sus compañeros esenios, precisamente los mismos que lo prepararon para su misión y cuyos propios documentos escritos no han sido tan manipulados y profanados. Esenios estos que respetaban y practicaban patentemente la astrología y que se oponían implacablemente al sacrificio y la ingestión de corderos, así como de peces y de toda carne. En el Edén no se derramaba sangre, el hombre solo se convirtió en carnívoro más tarde, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animales de la tierra, y en todos los peces del mar, y el temor de vosotras de las mujeres carnívoras. Esta verdad tonante aún repercute en las voces débiles y afligidas de las ballenas, los delfines, las crías de foca, los zorros y los venados, si uno las escucha con el corazón guiado por Neptuno. El carpintero vino y volverá inesperadamente pronto a enseñarnos la manera de reconquistar nuestra humanidad perdida, la manera de volver a aquella edad de oro en que no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Y esta vez, nuevamente, mansamente, y quizá como antes, casi desapercibido, intentará despertar otra vez en la nueva edad de oro de Acuario, la conciencia de que hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Es que ha habido una cosa que no me ha gustado nada. Como si la tierra solo perteneciese a Jesucristo. De verdad que... en fin. Una norma bastante... Y yo lo quiero, lo amo y todo lo que queráis, pero vamos. Una norma bastante sencilla de veracidad y bondad para aquellos piscis que deseen atenerse a las auténticas enseñanzas del carpintero y no a las deformaciones de su mensaje, en razón de lo cual esta vez él los reconocerá agradecido, es la siguiente. Evitad comer la carne de vuestros hermanos y hermanas animales, que engendran sus propias crías o de cualquier criatura que tenga ojos para miraros, tal como lo señaló Tonewin, el apóstol de la nueva era, de ojos claros y mente clara, el retorno a la condición en que se desarrollaba la vida antes de que la primera sangre fuera derramada en el Edén, cuando los hombres y las mujeres y todas las criaturas vivientes se alimentaban pacíficamente con los frutos del suelo. Proclamaría en verdad un año aceptable para el Señor. No sé si la precedente disertación fiel a la esencia del signo solar Piscis ha plantado o no de alguna manera las semillas para en que un día cercano se mitigue el triste karma del pez, símbolo de Piscis y de todas las criaturas que viven en nuestros mares, aunque espero que haya proyectado un pequeño rayo de luz. Pero sé que indudablemente está destinada a fastidiar a muchos pescadores, algunos de los cuales son parientes muy próximos, en tanto que otros son queridos amigos y seres humanos realmente maravillosos. Lo lamento sinceramente, pero este no es un libro que se proponga a dar contacto por miedo a ofender. En vista de la creciente matanza generalizada de nuestros amigos animales de los bosques, los mares y el aire, incluso mediante la tortura y los horrores de la vivisección, ya no queda tiempo para ser amables. Es hora de enfrentar el hecho de que la compasión se está degenerando en todos los niveles. Si el hombre y la mujer no escuchan pronto la música de sus propias almas, y si no vuelven los ojos hacia la recordada luz del Edén, habrá en la tierra una época en que toda la música se estancará en pozos de silencio absoluto y en que no se verá nada más que la oscuridad total. Las sombras se estiran y esta época se aproxima tanto que el tiempo disponible hay que medirlo ya no en siglos sino en años. Esta es la hora en que debemos ser honestos con nosotros mismos y enfrentar la verdad en lugar de evadirnos, en que debemos elevarnos en lugar de seguir hundiéndonos en las sombras, espesadas por la crueldad.
Los asesinos son asesinos, lo comprendan o no en su estado actual de conciencia, y el hecho de que se autodenominen deportistas no cambia la ley universal. A veces se puede susurrar la verdad afablemente y otras veces es necesario proclamarla en un tono más estentório, pero nunca se le puede ocultar. Es antinatural que se oculte la verdad eternamente, sobre todo cuando un carnero destinado al sacrificio escribe sobre los peces perseguidos. Para obtener una información más detallada acerca de los diversos temas que podrían definirse como polémicos contenidos en las páginas de las 78 combinaciones de estos signos del zodiaco y el amor, véase la lista de libros recomendados que siga este capítulo bajo el encabezamiento de Para la marcha del peregrino. Ya lo veremos. Gracias a la herencia mística de los peces de la naturaleza que simbolizan la naturaleza interior de los Piscis, así como la naturaleza interior de los 12 signos solares, se puede encontrar dentro de sus respectivos símbolos. Los regidos por Neptuno no se sienten impulsados a buscar agresivamente su propia gloria. Si por así decir la gloria resuelve posarse espontáneamente sobre ellos, se resignarán a lucir su manto, incómodamente en el mejor de los casos. El Piscis típico nunca correrá entusiasmado en pos de la fama, simplemente la soportará como si fuera otra de las muchas cargas de la vida. Por ejemplo, tampoco la actriz Piscis Elizabeth Taylor la buscó voluntariamente, entonces o ahora, como ella es la primera en proclamar, confesar y admitir francamente. Esta humildad es un delicado rasgo espiritual, pero como en todas las vibraciones de la configuración 1-1, las cuales del signo solar se intensifican y a veces se desequilibran, los miembros de la doble asociación Piscis deben cuidar que esta virtud normalmente admirable, exagerada cuando coexisten al unísono bajo la influencia de Neptuno, no los induzca a perder toda iniciativa para participar activamente en el curso de la vida. Este mundo degradado, colmado, necesita urgentemente sus aportes creativos y de otro tipo. Cualesquiera que sean las otras posiciones planetarias de sus cartas natales, dos Piscis colocados en estrecho contacto nunca dejarán de captar la asombrosa profundidad del canal de percepción extrasensorial que los une. Para ilustrar este místico vínculo neptuniano de percepción extrasensorial entre los Piscis, compartiré con vosotros su manifestación entre Ruth Cook, mi vecina Piscis y amiga íntima de Cripple Creek, Colorado, y su hijo Mike, que también es un signo solar Piscis. Cuando Mike era adolescente y a veces llegaba tarde a casa por la noche, como todos los jóvenes ya vivan en un pueblecito de las alturas de las montañas rocosas o en una gran ciudad, porque estaba atrapado por la emoción de los diversos entretenimientos de su grupo local de camaradas, ya se tratara de jugar al baloncesto, de jugar al billar, de practicar montañismo o de lo que fuera, Ruth, su madre, se preocupaba. No mucho, porque era una chica tímidamente sosegada, pero se preocupaba. Como en aquella época ella y su marido Lowell no tenían teléfono, no podían comunicarse con Mike, no por medios electrónicos, quiero decir. Pero estos temas de comunicación se resuelven fácilmente entre dos peces. La Piscis Ruth se limitaba a sentarse en una silla en la sala, cerraba los ojos y meditaba silenciosamente, imaginando el rostro de su hijo y enviándole el mensaje telepático: Mike, es demasiado tarde para que estés fuera en época de estudios y estoy preocupada por ti, vuelve a casa inmediatamente. Esto ocurrió repetidamente una y otra vez. Cualquiera que fuese el lugar donde se hallaba, cualquiera que fuese la actividad que estuviera desarrollando, su hijo Piscis siempre callaba bruscamente en medio de una conversación con sus amigos y sus ojos se velaban con una expresión ausente, lo cual resultaba un poco más que extraño en alguna de las noches en que recibía el mensaje telepático materno cuando se hallaba frotando con tiza el taco de billar en el Cottage Inn, mientras la orquesta tocaba estridentemente una popular melodía de Norville Larson. Finalmente murmuraba como si estuviera en trance: escuchad, esto, creo que mamá me necesita para algo, os veré luego. Entonces salía, corría a casa, abría la puerta y él y su madre intercambiaban una ancha y sagaz sonrisa de Neptuno mientras ella comentaba en voz baja: bueno, era hora de que volvieses. Esta magia de Piscis operaba entre ellos en 5 minutos o menos. Ahora que Mike está casado y vive en Denver, Ruth tarda un poco más en telegrafiarle para pedirle que le telefonee. Digamos unos 10 minutos. Así la mujer pez ahorra mucho dinero en la factura del teléfono. Y el sistema es más rápido que el suministrado por la Western Union y ciertamente mucho más veloz que la actual distribución a paso de tortuga del correo en los Estados Unidos. Recordamos que este es un libro escrito
por una mujer estadounidense hace muchos años. Hay que señalar que no todo es dulzura y serenidad entre dos personas regidas por Neptuno. Si una tiene un signo lunar adverso como Géminis o Sagitario, puede abrirse un abismo difícil de salvar. Esta incompatibilidad luminaria entre sus respectivos soles y lunas pueden envolverlos en sus remolinos y hacer que se enfríen ocasionalmente en una atmósfera de acusaciones silenciosas, las peores, osca indiferencia o respuestas engañosas. Pero cuando la luna de uno de ellos se deposita en un signo del elemento agua o del elemento tierra, la armonía de sus relaciones será generalmente notable y extraordinaria, lo mismo que su telepatía mutua. Ambos peces comprenden las cruces que los regidos por Neptuno están condenados a cargar, como por ejemplo la actitud injusta de las personas con otras motivaciones que están exageradamente ansiosas por acusar al pez de ser taimado o de mentir. Esto es producto del contraste a veces extremo entre las intenciones idealistas y altruistas de Piscis y los medios tortuosos y embrollados que emplea ocasionalmente para alcanzar la meta anhelada. No todos los Piscis, pero sí muchos, son culpables de tener un hábito frustrante en virtud del cual eluden la verdad total, en mayor o menor medida, pero la razón subyacente es la misma que se oculta detrás de todas las actitudes y de todos los actos de Piscis. Es el deseo de evitar los enfrentamientos lacerantes, que no sirven para nada y que solo hieren innecesariamente. Los peces evitan las escenas emocionales tempestuosas y las vendetas personales desagradables. Prefieren mentir por omisión con tal de no lastimar o ser lastimados. Sin embargo, normalmente es probable que un pez sea más veraz con otro pez que con cualquiera de los restantes signos solares, quizá porque ambos comprenden que sería inútil que intentaran engañarse el uno al otro. Por consiguiente, dos peces dirán a menudo la verdad cabal, por muy desagradable que ésta sea, cuando la discusión se desarrolla entre ellos dos solos. Veréis, ambos pueden confiar en que ninguno de los dos provocará una escena vociferante, lacerante o chocante. No obstante sus virtudes de humildad, paciencia y generosidad, dos Piscis no son exageradamente demostrativos a la hora de manifestarse recíprocamente su respeto, su consideración o su afecto. Es posible que la comprensión y la compenetración fluyan libremente entre ellos, pero no siempre se expresan por medios visibles, tangibles, de modo que ambos deberán controlar esta característica de ser fríos, como pescados, que cada uno proyecta y reconoce fácilmente en el otro, pero rara vez en sí mismo. La naturaleza de Piscis contiene un rasgo hermoso que dos peces pueden ampliar cuando están juntos, en beneficio de ellos mismos y de todos nosotros, que tanto necesitamos de su apacible sosiego y de su oído comprensivo y atento. Tienen el raro don de aceptar a las personas y las situaciones negativas o engorrosas, incluidos sus propios problemas mutuos, con una especie de mansa resignación. Ambos comprenden que sus debilidades humanas y las de los demás siempre están entrelazadas de alguna manera con la buena intención, y Neptuno les susurra suavemente que el mal se robustece cuando les opones resistencia. La aptitud de Piscis para encogerse complacientemente de hombros cuando las cosas salen mal, para no hacer una montaña de un grano de arena, para no provocar una tormenta en un vaso de agua o para no cortar el tallo de la planta de alubia sin ningún motivo, de manera tal que el sastrecillo se estrelle contra el suelo. Es algo estupendo. Así que en lo alto de la planta de alubias a la que se refiere el cuento infantil hay un gigante, y que un gigante no tiene ningún poder sobre cuatro peces que pueden los dos juntos hechizarlo y convertirlo en una dócil criatura que los invitará a su castillo para que lo oigan interpretar y cantar alegres melodías de titanes. Me encanta esa palabra de titanes, ¿eh? Esta es la fórmula mágica de Piscis: amor y misericordia. Siempre da buenos resultados, y mucho más cuando los peces se la derraman el uno sobre el otro, junto con unas pocas rociaduras del maravilloso humor de Neptuno que permite que los peces típicos se rían de sí mismos sin que el lastre del falso orgullo reprima sus risas. Este es un talento que pocos poseen y que forma parte del gran tesoro áureo de quienes tal vez parecen ser los últimos con los menos, aunque nacieron con una plétora de sabiduría y generosidad, dotados con la fabulosa fortuna del instinto que les permite hallar riquezas sin buscarlas.
¡Jo, qué suerte! El mismísimo rey Midas habría envidiado esta suerte. Yo. ¿A que no soy el rey Midas? Sí. Bueno, pues esto es Piscis Piscis, que me ha parecido un rollo, la verdad. Menos en la parte en la que hay más chicha, ¿no? Que sí que cuenta algo de Piscis, pero ahí cuando empieza con la Biblia y las creencias y... Somos animales instintivos, no se nos olvide. Lo que habla de Jesucristo y de las comidas y todo esto es una lucha de creencias. Podéis pensar lo que queráis. Si queréis guiaros, hombre, da pena comerse a los animalitos, obviamente. Pero tenemos la parte instintiva que es la del cuerpo. ¿Que habría que comer o no animales? Bueno, yo no me voy a meter en eso. Pero esto son creencias, ¿eh? La religión son creencias, no se nos olvide. ¿Ok? ¿Vale?